Bienvenidas y bienvenidos al vídeo repaso de Juego de Espías de Fisiología Renal, donde vamos a destacar algunos de los aspectos más importantes de la función renal. En concreto vamos a centrarnos sobre los tres procesos básicos que tienen lugar en la nefrona, el proceso de filtración y los procesos de reabsorción y de secreción. Cada uno de estos procesos tiene lugar en diferentes partes de la nefrona. Así, la filtración tiene lugar en el corpúsculo renal, entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman, y los procesos de reabsorción y de secreción tienen lugar en diferentes partes del túbulo renal, entre estas y los capilares peritubulares. Vamos a comenzar con el proceso de filtración, que es el paso de líquido y sustancias desde la luz de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Este proceso es altamente dependiente de la barrera de filtración, constituida por tres elementos: el endotelio fenestrado del capilar glomerular, la lámina basal y los podocitos, que constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Otro elemento importante dentro de la filtración, aunque no formen parte de la barrera de filtración en sí misma, son las células mesangiales intraglomerulares. Estas células mesangiales secretan matriz extracelular y dan consistencia, soporte estructural a las asas capilares glomerulares. Además, son células que presentan capacidad contráctil y actividad fagocítica. La filtración de líquido y sustancias se va a producir, por tanto, desde la luz de los capilares glomerulares, a través de las fenestraciones del endotelio, de la lámina basal y de las hendiduras de filtración que quedan entre los pedicelos de los podocitos. La filtrabilidad de cualquier sustancia va a depender, por tanto, en primer lugar, del tamaño molecular de esa sustancia. Aquellas moléculas que presentan un tamaño pequeño, por debajo de los 7000 daltons de peso molecular o los 20 Armstrongs de radio molecular efectivo, van a tener una filtrabilidad muy elevada. Mientras que la barrera de filtración va a ser prácticamente impermeable a aquellas moléculas que tengan unos pesos moleculares mayores de 70.000 daltons o un radio molecular efectivo de 42 Armstrongs. En esta gráfica podemos observar cómo, a medida que aumenta el radio efectivo molecular de una sustancia, la filtrabilidad va disminuyendo. La barrera de filtración tiene además una peculiaridad, y es que muchos de sus elementos presentan una carga negativa. Ese es el caso de los glucosaminglucanos del glucocáliz del endotelio, de los proteoglucanos de paransulfato que constituyen la lámina basal, y también de ciertas proteínas como la podocalixina en la membrana plasmática de los podocitos, que presentan dominio extracelular y son polianiónicas. Eso implica que la carga eléctrica de las sustancias también determine su filtrabilidad, debido a que las macromoléculas de carga negativa, y esto afecta solamente a las macromoléculas, no a los iones, pues presenten una menor filtrabilidad que las policatiónicas. En la gráfica podemos ver cómo no solamente el radio molecular efectivo, sino también que una sustancia sea policatiónica, neutra o polianiónica, determina su filtrabilidad relativa. A igual tamaño, la filtrabilidad de una macromolécula polianiónica es mucho menor que la de una neutra o la de una policatiónica. Aquí se pueden ver diferentes ejemplos de la filtrabilidad relativa de distintas sustancias. Por ejemplo, agua, iones o moléculas orgánicas como glucosa, pero también aminoácidos, urea, por ejemplo, presentan una filtrabilidad relativa de 1. Por su tamaño y su carga, pues filtran libremente. Sin embargo, proteínas como la mioglobina ya presentan una filtrabilidad relativa menor, o la albúmina, que es la proteína plasmática mayoritaria que tiene un gran tamaño molecular, pues presenta ya una filtrabilidad muy escasa. El filtrado glomerular es, por tanto, un ultrafiltrado del plasma que llega al espacio de Bowman prácticamente libre de proteínas. La albúmina, que es la proteína mayoritaria en plasma,
presenta una filtrabilidad relativa muy baja. Además, carece, por el tamaño de estos, de elementos celulares, no hay eritrocitos, no hay leucocitos, no hay plaquetas en el filtrado glomerular, y presenta este filtrado glomerular una concentración de sales y de moléculas orgánicas muy similar a la plasmática. Por tanto, vamos a encontrarnos con un filtrado glomerular cuya osmolalidad es muy similar a la plasmática. ¿Cuánto se filtra? ¿Cuánto de lo que llega a los capilares glomerulares pasa hacia el espacio de Bowman? Bueno, no todo lo que llega a los capilares se filtra, ni en líquido ni en diferentes sustancias. Y eso va a depender fundamentalmente, en primer lugar, de lo que llega. Es decir, cuál es el flujo sanguíneo renal que llega a los riñones por unidad de tiempo. El flujo sanguíneo renal está en torno al 20% del gasto cardíaco, lo que equivale a aproximadamente 1,1 litros por minuto. Si cambiamos la escala temporal y en vez de minutos hablamos en 24 horas, nos encontramos con un volumen muy elevado. En torno a los 1.700 litros de sangre al día pasan por los riñones, por los capilares glomerulares. A nivel renal, puesto que el filtrado glomerular carece de elementos celulares, se habla también del concepto de flujo plasmático renal, es decir, cuánto plasma, que es realmente lo que se va a filtrar, llega a los capilares glomerulares. Y eso es aproximadamente unos 605 mililitros por minuto. De ese flujo plasmático renal, ¿cuánto se filtra hacia el espacio de Bowman? Bueno, pues en torno al 20%. Y eso es lo que se conoce como tasa de filtración glomerular, que es, en condiciones normales, de 125 mililitros por minuto. Esos 125 mililitros por minuto, si de nuevo cambiamos la escala temporal a 24 horas, a cuánto se filtra desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman por día, nos encontramos con unos valores muy elevados, de unos 180 litros diarios. Es decir, tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular son parámetros muy elevados de unos volúmenes muy importantes. Otro concepto relevante es el de carga filtrada de una sustancia. Hay que tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular es el volumen de líquido que se filtra desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Pero ¿cuánto se filtra de una sustancia determinada? Bueno, para aquellas sustancias que filtran libremente, la carga filtrada de una sustancia va a depender directamente de su concentración plasmática y de la tasa de filtración glomerular. Existen dos factores que determinan el valor de la tasa de filtración glomerular, que determinan que sean 125 mililitros por minuto los que se filtran de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman, que son el coeficiente de filtración y la presión neta de filtración. El primero de ellos depende, en primer lugar, de la permeabilidad de la barrera de filtración. Como de permeable es esa interfase entre el capilar glomerular y el espacio de Bowman. Y otro factor importante es el área de superficie de capilares glomerulares disponibles. A más capilares glomerulares, mayor es ese coeficiente de filtración. El otro determinante es la presión neta de filtración, que depende de las fuerzas de Starling en ambos compartimentos, el capilar glomerular y el espacio de Bowman. La presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica del espacio de Bowman van a favorecer el proceso de filtración, mientras que la presión hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular se oponen a dicho proceso. Hay que tener en cuenta que puesto que prácticamente no hay filtración de proteínas a través de la barrera de filtración, la presión oncótica del espacio de Bowman se puede considerar como cero y por tanto la presión hidrostática de los capilares glomerulares es la única fuerza que favorecería el proceso de filtración. Matemáticamente podemos representar la tasa de filtración glomerular como el producto del coeficiente de filtración por la presión neta de filtración, que a su vez puede representarse como la suma de las fuerzas de Starling que favorecen la filtración menos la de aquellas que se oponen al proceso de filtración. Si observamos los valores promedio a lo largo de todos los capilares glomerulares de estas tres fuerzas, podemos observar que la presión hidrostática de los capilares glomerulares es la que más valor tiene, en torno a los 55 milímetros de mercurio, que es mayor a la suma de las dos fuerzas que se oponen, la presión oncótica de los capilares
y la presión hidrostática del espacio de Bowman. En promedio, la presión neta de filtración a lo largo de los capilares glomerulares, en el glomérulo, es de 10 milímetros de mercurio. La tasa de filtración glomerular está sometida a procesos de regulación importantes, en los cuales principalmente se regula el valor de la presión neta de filtración. Los dos factores más importantes en la regulación de la tasa de filtración glomerular son la resistencia de las arteriolas aferente y eferente y la presión arterial. En ambos casos se modifica la presión neta de filtración y por tanto la tasa de filtración glomerular, modificando la presión hidrostática de los capilares glomerulares. En este esquema podemos ver cómo cambios en la resistencia de la arteriola aferente o en la arteriola eferente se producen o conllevan cambios en la presión hidrostática del glomérulo y en la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, cuando aumenta la resistencia en la arteriola aferente, se va a producir un descenso en la presión hidrostática del glomérulo y esto conlleva un descenso en la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, si se produce una menor resistencia en la arteriola aferente, el efecto va a ser el contrario, un aumento en la presión hidrostática en los capilares glomerulares y por tanto un aumento en la tasa de filtración glomerular. El efecto en el aumento o en el descenso de la resistencia en la arteriola eferente es el opuesto al de la arteriola aferente. En el caso de la presión arterial, cuando los valores de la presión arterial media se encuentran dentro de un rango de normalidad, aproximadamente entre 80 y 180 milímetros de mercurio, nos encontramos con que la tasa de filtración glomerular prácticamente no cambia, se mantiene bastante constante. Para que cambios en la presión arterial afecten a la tasa de filtración glomerular de forma significativa, nos tenemos que encontrar en situaciones en las cuales la presión arterial media caiga por debajo de 80 o aumente por encima de 180. En ese caso, la tasa de filtración glomerular descenderá si desciende la presión arterial o aumenta de forma significativa en caso de que la presión arterial aumente. Existen una serie de mecanismos que se denominan mecanismos de autorregulación, que son el denominado mecanismo miógeno y el proceso de retroalimentación túbulo-glomerular, que son los encargados de mantener los valores de tasa de filtración glomerular más o menos constante, en torno a esos 125 mililitros por minuto, cuando la presión arterial media se mantiene dentro de ese rango de normalidad, entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Existen diferentes hormonas, sustancias vasoactivas o regulación nerviosa que van a modular la resistencia de las arteriolas aferente y eferente y que pueden, por tanto, regular la tasa de filtración glomerular. Los procesos de reabsorción y secreción son los otros dos procesos básicos que tienen lugar en la nefrona y que tienen lugar entre las diferentes partes del túbulo renal y los capilares peritubulares. En el caso de la reabsorción va a ser el paso de líquido y sustancias desde el túbulo hacia los capilares peritubulares. Y en el caso de los procesos de secreción, que no hay que confundir con los de excreción, es el paso de sustancias desde los capilares peritubulares hacia el túbulo renal. Hemos comentado, ¿no?, que el 20% del plasma que llega a los capilares glomerulares se va a filtrar hacia la nefrona. Eso equivale a unos 180 litros diarios. En esos 180 litros diarios, ¿cuánta cantidad va a reabsorberse a lo largo del túbulo renal? Bueno, evidentemente la gran mayoría. Empíricamente, todos sabemos que el flujo urinario diario está en torno al litro, litro y medio cada 24 horas y por tanto de esos 180 litros diarios van a reabsorberse el 95% de lo que se ha filtrado. Los procesos de reabsorción y de secreción van a modificar la composición de ese filtrado glomerular que se encontraba en el espacio de Bowman y van a determinar la composición de la orina que se excreta al exterior. La concentración de iones y de agua, la concentración de iones y el flujo urinario va a ser variables en función del estado del organismo y realmente la composición de la orina respecto a la del filtrado glomerular pues, no tiene nada que ver, son completamente diferentes.
Los mecanismos de reabsorción y secreción pueden producirse a través de dos mecanismos. Por un lado, por la vía paracelular, a través de uniones estrechas entre células adyacentes del epitelio, y por otro lado, por vía transepitelial. En el caso de la vía transepitelial, se requiere de la existencia de transportadores o canales tanto en la membrana apical, en contacto con el líquido tubular, como en la membrana vasolateral, en la zona del espacio intersticial. Estos transportadores pueden ser más o menos específicos y estar sometidos a procesos de competencia o de saturación. En el caso de la vía paracelular, a través de las uniones estrechas, es importante destacar que la composición, sobre todo en claudinas de estas uniones estrechas, parece determinar de alguna manera la permeabilidad de los diferentes segmentos. En el ser humano se han descrito hasta 26 claudinas diferentes, algunas de las cuales parecen actuar a modo de barrera, sobre todo a nivel iónico, y otras parece que generan como una especie de poros o canales que permiten una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Se ha observado que en segmentos muy permeables, como es el caso del túbulo proximal, la composición de claudinas es específica, con pocas claudinas conformando esas uniones estrechas, mientras que en otras zonas, como en los conductos colectores, que son relativamente impermeables a la vía paracelular, pues nos encontramos con hasta 6 claudinas diferentes que conferirían esa mayor impermeabilidad a esa región del túbulo renal. A lo largo del túbulo renal, los procesos de reabsorción y de secreción son muy heterogéneos. El túbulo proximal, que es el primer segmento que nos encontramos, es donde más procesos de secreción o donde los procesos de secreción y de reabsorción van a ser más potentes desde un punto de vista y más importantes desde un punto de vista cuantitativo. Así se produce la reabsorción de las 2/3 partes de iones y de agua que se han filtrado y además también la práctica totalidad, si no todo, la glucosa, los aminoácidos, oligopéptidos o la pequeña fracción de proteínas que se filtra. Estos procesos de reabsorción se producen tanto por vía transepitelial como por la vía paracelular. Uno de los ejemplos de transporte en el túbulo proximal es el de la glucosa. La glucosa se reabsorbe en su totalidad en el túbulo proximal a través de dos transportadores. Los transportadores SGLT2 y SGLT1, que se encuentran en la parte inicial y en la parte final respectivamente del túbulo proximal. En ambos casos en cotransporte con sodio. Estos transportadores se encuentran en la membrana apical y captan glucosa desde el líquido tubular al interior de las células epiteliales. Esta glucosa posteriormente abandona a través de la membrana de la membrana vasolateral a través de transportadores GLUT2 y GLUT1. El 90% de la glucosa va a reabsorberse a través de los transportadores SGLT2, que son transportadores de baja afinidad y alta capacidad. Como comento, la mayoría en condiciones normales de la glucosa va a reabsorberse y en condiciones normales no tendríamos presencia de glucosa en la orina. Sin embargo, cuando existen situaciones de hiperglucemia alta, como pueden ser, por ejemplo, situaciones de diabetes no controlada, diabetes mellitus no controlada, nos podemos encontrar con que la carga filtrada de glucosa es muy elevada y los transportadores de glucosa se saturan. Esta saturación de los transportadores de glucosa provoca que no toda la glucosa filtrada se reabsorba y se mantenga una cierta cantidad de glucosa en el líquido tubular, apareciendo en estas situaciones glucosuria, es decir, presencia de glucosa en la orina. Los procesos de secreción también son en el túbulo proximal muy importantes, son muy potentes, se elimina una gran cantidad tanto de aniones como de cationes orgánicos y tanto endógenos como exógenos. Son unos procesos muy importantes, muy potentes, que se producen a través de transportadores, principalmente por la vía transepitelial, a través de transportadores poco específicos, de manera que eso permite que estos procesos sean muy, muy eficaces y la secreción sea muy eficaz. La secreción de una sustancia lo que va a permitir es que la tasa de excreción de esa sustancia sea mayor que si no se secretara.
El siguiente segmento es el asa de Henle. Y este segmento del túbulo renal tiene una particularidad, y es que va a profundizar desde la zona cortical hacia el vértice de la pirámide medular. La rama descendente es muy diferente a la rama ascendente en cuanto a mecanismos de transporte y de reabsorción. Quiero mencionar en este punto que el intersticio medular no es constante, no presenta una osmolaridad constante, sino que su osmolaridad aumenta desde la base de la pirámide medular hacia la zona del vértice. En condiciones de antidiuresis, esta concentración máxima que encontramos en el vértice puede llegar a ser de hasta 1200 milosmoles litro. Y este gradiente de concentración es muy importante en los procesos de concentración de orina. ¿Cómo se produce la reabsorción de agua y de solutos a lo largo de la asa de Henle? Bueno, de forma global va a reabsorberse el 15% del agua que se ha filtrado y el 25% de los solutos. El epitelio de la rama descendente es un epitelio muy permeable al agua y muy poco permeable a los solutos, mientras que la rama ascendente es justo lo contrario. Es muy permeable a los solutos y muy poco permeable al agua, es prácticamente impermeable al agua. Eso va a implicar que a medida que el líquido tubular fluye por la rama descendente va a concentrarse, va a aumentar su osmolaridad. Alcanzando una osmolaridad máxima igual a la osmolaridad que tenga el intersticio medular en esas condiciones. A medida que el líquido tubular fluye por la rama ascendente, se va a producir una reabsorción de solutos. En la rama ascendente delgada es un transporte pasivo, mientras que en la rama ascendente gruesa es un transporte que combina el transporte transepitelial activo y el transporte por vía paracelular. El líquido tubular que abandona la asa de Henle va a ser un líquido tubular cuya osmolaridad es menor a la plasmática, porque se reabsorbe más cantidad de solutos que de agua. El siguiente segmento del túbulo renal es el túbulo distal. Y el epitelio del túbulo distal, al igual que el epitelio de la rama ascendente del asa de Henle, es impermeable al agua. Por tanto, en esta parte de la nefrona no hay reabsorción de agua, pero siguen reabsorbiéndose iones. Por tanto, la osmolaridad del líquido tubular sigue disminuyendo, sigue haciéndose menor. A continuación, la parte final del túbulo distal y los conductos colectores van a presentar una serie de células que son muy importantes. Por un lado tenemos a las células principales, que son células diana de dos hormonas fundamentales en la regulación de la función renal, como son la aldosterona y la hormona antidiurética. Y por otro lado tenemos a las células intercaladas de tipo beta y las células intercaladas de tipo alfa. Estos dos tipos celulares son muy importantes en los procesos de regulación del pH de los líquidos corporales, ya que están relacionadas con el manejo renal de protones y de bicarbonato. Por último, quería destacar cómo se produce la reabsorción de agua en esta parte más distal de la nefrona, en la parte final del túbulo distal y en los conductos colectores. Como hemos comentado, la rama ascendente de la asa de Henle y el inicio del túbulo distal presenta un epitelio impermeable al agua. Pero la parte final del túbulo distal y los conductos colectores presentan una permeabilidad selectiva al agua, variable. Y eso va a depender de las condiciones del organismo. En situaciones de diuresis o situaciones de antidiuresis, de equilibrio de agua positivo o equilibrio de agua negativo, nos encontramos con que la permeabilidad al agua de este segmento de la nefrona varía. En condiciones de diuresis, las células epiteliales de la parte del conducto, el túbulo de conexión y de los conductos colectores son impermeables al agua, tanto por la vía transepitelial como por la vía paracelular. Sin embargo, en condiciones de antidiuresis se produce un cambio en las células epiteliales, en concreto en las células principales de ese túbulo de conexión y de los conductos colectores, y se convierte o pasa a ser un epitelio permeable, de manera que el agua puede reabsorberse a través de la vía transepitelial.
el cambio entre la conformación de estas células principales de ser no permeables al agua en condiciones de diuresis a ser permeables al agua en situaciones de antidiuresis dependen de la presencia de la hormona antidiurética y de la regulación de la misma. Pero eso es otra historia. Espero que hasta ahora este repaso sirva para contestar los cuestionarios de fisiología y seguir la pista y la caza del